madrugada del 7 de junio de 2004, 3 miembros de una familia fueron asesinados en su domicilio en Burgos. El asesino entró sin forzar la puerta. Primero se acercó hasta la habitación del matrimonio, donde atacó al padre, Salvador Barrio, y después a su mujer, Julia Dos Ramos. También murió el hijo menor del matrimonio, de 12 años, quien, a pesar de haberse encerrado en su cuarto, no consiguió escapar del agresor. Antes de salir, se cambió de ropa y de zapatos, dejando tras de sí una sola pista, una huella de zapatilla. La policía encontró sus cuerpos entre 20 y 24 horas después. El cuerpo de Salvador presentaba 50 heridas por arma blanca, el de Julia 17 y 32 el del niño. Lo que había es 3 cadáveres y pues muy ensangrentados, eso es lo que había. Pasaron 3 años hasta que se produjo la primera y única detención. El 12 de junio de 2007 detuvieron en Orense como posible autor de los hechos a Rodrigo Barrio, el hijo mayor del matrimonio. Hasta ese momento nadie había dudado de él, ya que esa noche se encontraba interno en el Colegio de los Gabrielistas en La Aguilera. La detención sorprendió a la familia, que finalmente acabó personándose como acusación particular. Era un chico que se veía casi todos los días porque estudia la UMIA y era una persona normal y bueno, sigue siendo normal hasta que se demuestre lo contrario. Era un chaval callado, estaba siempre a su bola, no hablaba poco, lo justo cuando le preguntabas algo te contestaba, andaba siempre a su rollo, no buscaba problemas con nadie tampoco ni nada. La investigación condujo a esa conclusión y es un trabajo que en esta última etapa se ha llevado en la Comisaría de Madrid y yo no tengo los datos y además no me corresponde a mí tampoco tenerlos, forma parte de un sumario, de un trabajo de investigación que los responsables directos de la investigación conocen y conocen desde luego el juez o los fiscales de menores que también conocían todos estos hechos. No hubo forma de demostrar que hubiese escapado del colegio, por lo que Rodrigo quedó en libertad y en el año 2010 quedó archivada la causa. Rodrigo Barrio volvió a la vivienda que heredó en Galicia, tierra natal de su madre, donde todavía residían algunos familiares. La relación con ellos se rompió definitivamente cuando, tras un duro enfrentamiento, Rodrigo les denunció por amenazas. Es un caso que, como he dicho, nos va a llevar hasta junio, el inicio del verano del año 2004. Un caso que sigue sin resolver y que todo ha apuntado desde el comienzo de la investigación a un sospechoso que ha sido, de hecho, el único detenido, el hijo de la familia, Rodrigo Barrio. Tengo una frase del abogado de la familia que a mí me parece que describe lo que puede haber pasado en este caso, y con eso os voy a preguntar. Ha definido el abogado de la familia las pruebas o el caso como un traje mal hecho. Las pruebas parece que sí, no son del todo claras, pero desde luego de la talla adecuada. Encaja en el... He leído esas declaraciones en la prensa. Sospechoso, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que de todos los casos que hemos traído a la sección Crimen y Castigo, bajo mi punto de vista, sin duda, es el más complicado, no solamente porque sea un caso abierto, sino porque está lleno de aristas y de flecos y porque además es un hecho terrible y el único acusado que fue detenido pues es el hijo mayor. Bueno, hay que decir en primer lugar que esto ha quedado sobreseído, que la jueza, leo textualmente, ha dicho que, considera que no hay indicios suficientes, que son simples conjeturas, hipótesis y lucubraciones y que por tanto, pues que no hay materia suficiente como para ni siquiera celebrar el juicio. Eso es lo primero que hay que decir, a pesar de que este muchacho quedara detenido inicialmente, ¿no? Lo que es evidente es que es un crimen, bajo mi punto de vista, de odio y de venganza. No cabe ninguna duda, porque ha habido un ensañamiento y el ensañamiento lo demuestra. Y ahora avanzaremos en ello, pero sin duda alguna el hecho de que alguien pueda entrar en el móvil es venganza, es odio. Bajo mi punto de vista y por lo que yo tengo encima de la mesa, sí. Y teniendo en cuenta que además se accedió a altas horas de la madrugada a una casa donde solo se puede hacer o con llave o tocando al timbre y que te abran a las 4 de la mañana. Y eso, yo creo que ya lo demuestra, ¿no? Claro, sí que hay muchas cosas que orientan hacia un familiar, alguien próximo, alguien que tuviera un cierto rencor hacia ellos, ¿no? Tanto por la manera que hay muchísima violencia en la escena, muchísimas lesiones, ese ensañamiento que estamos hablando, como por esas características, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que todo cuadra a que pueda ser el sospechoso, pero estamos en un país de derecho y las cosas no es que puedan ser, hay que probar, se demuestre que son, y quizás es lo que ocurre en este caso, ¿no? Que parece que todos los investigadores tienen muy claro quién ha sido, pero ningún investigador ha podido a fecha de hoy
probarlo. Porque parece ser que la única prueba real, voy a entrecomillar lo de real, es una pisada, ¿no? Una huella de un pie. Bueno, un par de ellas. ¿Un par de ellas? Una que inicialmente, que se ha mostrado con buen criterio en el vídeo, que se encuentra inicialmente en el interior del piso, y otra que se encuentra arriba en el tejado, no en el tejado, sino en la... ¿En la alféizar, la repisa? Sí, efectivamente. Donde no hay tejado, lo que hay es una terraza, perdón, no me salía el término. Efectivamente, se encuentra en la terraza y coinciden ambas. Es decir, que es muy posible que el asesino inicialmente quisiera entrar a través de la terraza, no pudiera, y luego finalmente lo hizo pues por los medios, es decir, a través de la puerta, o con llave falsa, bueno, o copia, o que le accedió tocando el timbre y le dejaron entrar. Pero en ambos casos la huella es la misma, y además coincide que cuando este hombre entra con la orgía de sangre, es decir, primero le da muerte al padre con múltiples puñaladas, luego hace lo mismo con la madre y finalmente se dirige al cuarto donde estaba el hijo pequeño, que había echado el pestillo. El homicida, el asesino, le pega una patada en plan película a la puerta, derriba la puerta, saca al pobre muchacho de debajo de la cama, lo arrastra hasta el pasillo, allí lo apuñala. Y una cuestión que antes de empezar la sección hablábamos, y es el hecho de que innecesariamente degüella a los tres. Digo innecesariamente porque ya estaban muertos, y estábamos aquí haciendo cábalas sobre si eso podía ser, lo que hablamos en criminología, la firma del asesino, ¿no? ¿Y encaja? Podría ser, en principio, ya digo, encaja a un perfil próximo que tenga un móvil de rencor, de odio, de resentimiento, por todas las características. Eso en principio, entre todas las posibilidades que hubo, solo había un sospechoso y que cumplía. Lo que pasa es que la propia huella cuadraba, pero claro, una cosa es que cuadre y otra es que sea identificativa realmente, o haya podido ser una persona con un pie de tamaño similar. Siempre por tanto, pero ¿dónde han estado las trabas en este caso para que los indicios pasen a ser pruebas, pasen a formar parte, de decir, bueno, pues esto está probado que le corresponde con este señor o con este pie, a priori, pues en un escenario donde no es excesivamente complicado que se pudieran dejar otras más huellas, ¿no? Porque incluso creo que el asesino se cambia de ropa y claro, pero si el asesino es una persona que vive habitualmente en ese domicilio, hay huellas dactilares de él, normal, hay indicios biológicos de él, normal, en el baño, en la cocina, en su cuarto, en todas partes, porque es una persona que vivía ahí, que había estado la tarde antes en ese domicilio. ¿Y eso el investigador cómo lo salva? Porque claro, se pueden dar muchos casos de crímenes entre personas en la misma residencia, y ese caso es así. ¿Cómo se salva ese escollo? O de pruebas maliciosas. Es decir, antes también hablábamos de que un asunto que hemos tratado aquí, el de Susana Cebes, se introdujeron en la escena del crimen pruebas falsas, ¿no? Maliciosas, con el fin de despistar a los investigadores. En este caso también, en la terraza había una serie de colillas, y la policía de Burgos, que la verdad es que hizo un buen trabajo, especialmente en la segunda etapa de la investigación, pues se percataron de que alguien había cambiado las colillas que había allí, concretamente de la marca Chester, que luego incluso la propia tabacalera envió unos cartones a Policía Científica para poder hacer unas pruebas, y se supone que efectivamente el asesino, el homicida, cambió esas colillas que podían ser suyas por otras de la misma marca, pero que no tenían ADN. Es decir, si tú fumas un cigarro, dejas el ADN. Caso de Tony King, por el que efectivamente se le detiene. No, estas carecían de ADN. Con lo cual es de suponer que no estaban fumadas, sino simplemente estaban quemadas y haciendo ver que habían sido usadas, pero no tenían ADN. Sí tenían ADN, sin embargo, otras de otra marca, que al parecer pues eran de unos albañiles que habían estado en la terraza pues tiempo antes haciendo unos arreglos. Hay otro dato que a mí me parece relevante, interesante, es que tampoco se ha podido probar, porque el joven, el hijo de la familia, estudiaba en Orense, creo recordar, y no se ha podido probar que no estuviera en Orense en ese momento. Si eso se hubiera podido probar, ¿cambiaría algo el escenario? Hombre, quizás solo eso no, pero sería un indicio más que hubiera podido añadirse y sumando para ser o no suficiente en un determinado caso. Yo creo que sí que es muy importante ese hecho que ha comentado el compañero, que la segunda parte de la investigación fue realmente muy bien realizada y que a fecha de hoy está abierto, se sigue investigando. Sí, es un caso que está abierto. Relativamente hace poco tiempo he sido
testigo de cómo se seguía trabajando en el tema y cómo un experto a nivel mundial en inspecciones técnico-oculares analizaba las fotos de esta escena en concreto. Estoy hablando de Mark Safarik. Por tanto, es un caso que se sigue investigando y que se sigue trabajando muy bien y ningún caso está cerrado. Y sí que es cierto que quizás en esa primera parte, porque como el hijo estaba en este sitio estudiando y en principio no cuadraba, pues no se pudo sospechar quizás inicialmente, y el tiempo realmente es una de las cosas que más complica este tipo de investigaciones. O en contra de las pruebas, ¿no? Claro, entonces ya 3 años después, cuando ya se plantea en serio esa hipótesis, se trabaja, se empiezan a atar cabos, ha pasado un tiempo y tanto el posible sospechoso se ha podido armar psicológicamente para no desarmarse en una entrevista, en un estudio. El hilo conductor incluso, Víctor, porque no olvidemos que luego este muchacho, que por cierto no estaba, ahora sí está en Galicia, pero en ese momento estaba en un colegio a 60 kilómetros de Burgos, efectivamente. Y bueno, pues en un momento determinado el chico pues cambia de versión y acusa a un cura de su colegio de haber sido el que le ha dado muerte a sus padres, y luego vuelve a cambiar la versión y acusa incluso a un hermano de su padre y luego a un primo. Es decir, pierde un poco el norte, ¿verdad? Y es de suponer que psicológicamente pues en ese momento el muchacho pues en fin no esté, no sé si sus cabales, pero verdaderamente descentrado. También se barajó en un momento, pero yo creo que ahí los investigadores desecharon esa posibilidad, la del robo, porque el padre, que era un agricultor bastante activo, había comprado una cosechadora o una máquina similar, había realizado un primer pago mediante transferencia y el resto lo iba a hacer pues uno de esos días en efectivo, y se especulaba sobre la posibilidad de que pudiera tener dinero en casa, porque los cadáveres, especialmente el del padre, apareció los bolsos, digamos, fuera del pantalón, ¿no? Fuera del pantalón, y también los de su madre, ¿no? Pero bueno, eso o es una firma, ¿verdad?, del asesino, del psicópata, dicho así en términos criminológicos, o es para despistar, porque yo creo que ni la venganza de un agricultor rival ni la teoría del robo aquí tienen mucha importancia, ¿verdad? ¿Encajarían en todo caso, Aitor, un perfil pues un caso de robo que parece que todo se hace con un poco más de prisa por intentar salir de la escena del crimen cuanto antes, con ese ensañamiento y esa tranquilidad que se tomó el asesino? No cuadraría ni con el ensañamiento, ni con la tranquilidad, ni con la aportación de esas pruebas falsas o esas modificaciones, y el mismo hecho de los bolsillos es un poco infantil casi, ¿no? Es un poco ridículo, y eso incluso, fíjate, evidentemente es una elucubración más, pero podría cuadrar con un perfil inmaduro, y estamos hablando de un sospechoso que tenía 16 años, una persona que en momentos tiene actuaciones como un adulto y en momentos tiene actuaciones aún quizás como un niño, ¿no? Y podría ser de fingir, de aportar una prueba nueva un tanto infantil, ¿no? Dar vuelta a los bolsillos. Podría ser, es una elucubración más, pero que cuadraría igualmente. Por tanto, ya digo, hay muchas cosas que cuadran pero no tenemos ninguna que demuestre realmente que... Como la investigación sigue abierta, os quiero preguntar, un investigador que tiene delante de sí este archivo, que han revisado tantos, que se han hecho, supongo que innumerables pruebas, ¿cómo tira adelante esa investigación para tratar de buscar algún resquicio nuevo, algo que se haya podido... Hombre, a veces el tiempo corre a favor y otras veces en contra, bien se ha dicho aquí, ¿no? Normalmente cuanto más tiempo transcurre, pues menos posibilidades hay. También es cierto que si estamos hablando de un chico inmaduro, que dicho sea de paso, la jueza ha dejado sobreseído el asunto, conviene repetirlo, lo cual no indica que si la policía encuentra nuevas pruebas interesantes o concluyentes, pues efectivamente el sobreseído no significa... No es un sobreseimiento profesional, además, que es el dictamen oficial. Quiero decir que se puede perfectamente reabrir, si hay nuevas pruebas, y bueno, pues el tiempo, en algunos casos las pruebas pues quizá puede ir corriendo en contra, y en otros casos, si estamos hablando de un chico inmaduro o inmadura, y bueno, incluso apelamos aquí de una forma quizá un poco infantil a su conciencia, a la conciencia del mal causado, pudiera confesar, pero pocas veces se dan esas circunstancias. Es complicado, en general este tipo de casos va en contra el tiempo, pero sí que a veces los investigadores nos podemos obcecar en una realidad y dar vueltas a un mismo bucle y no ver pasar por alto cosas, y continuamente por muchas vueltas que le demos seguimos pasando por alto. Entonces a veces el que venga alguien de fuera que no esté contaminado con la investigación, no esté contaminado
con determinados prejuicios y lo analice de una forma más fría y más distante, puede ser bueno, pues el paso o la nueva luz, ¿no? para investigar. Y siempre cabe la posibilidad esa de que en un momento determinado a una pareja, a un amigo íntimo le pueda confesar algún hecho que, por leve que sea, sirva para poder tirar de él y encontrar esa prueba que falta en este caso.